avanzado bastante en el tema microeconomía, con los mercados individuales o mercado de un bien, y hemos dado la definición. Los mercados competitivos, hemos definido, definición, mercados competitivos, hemos definido la demanda, la oferta, y hemos llegado hasta el equilibrio. Hoy vamos a repasar, a partir de aquí, de equilibrio, del concepto de equilibrio, vamos a repasar algunos conceptos, y vamos a avanzar en dos temas que tenemos pendientes, que son políticas de precios y mercado de factores. Bien, haciendo un poco de memoria, nosotros definimos mercados siguiendo a Mankiw, también con los textos que ustedes ven en pantalla, donde es muy importante el concepto de ámbito, es decir, es muy importante decía el concepto de ámbito, que ahí lo hemos marcado, porque esa definición de ámbito da toda una fijación de la cuestión de donde se enfoca la temática de mercados. Nosotros habíamos definido que quienes ven el mercado como un medio, en realidad lo están viendo como un reemplazo de la organización estatal, mientras quienes ven el mercado como un ámbito lo están viendo como el lugar donde se realizan las transacciones, donde se encuentran quienes quieren comprar y vender, y le dan bueno, las características que tenga ese mercado, sobre todo a partir de considerar los mercados competitivos. Bien, los mercados adoptan formas diversas, esto lo hemos visto también en clase, es decir, pueden ser presenciales, pueden ser hoy totalmente informatizados o virtuales, pueden radicarse en lugares del mundo. Por ejemplo, nosotros sabemos que para las operaciones con petróleo, conocemos el precio del Brent, que es un petróleo del Mar del Norte, cerca de Inglaterra, y también tenemos el precio del petróleo norteamericano, estadounidense, de Texas, y son dos referencias de precios a nivel mundial. También tenemos el precio de la soja, donde, por ejemplo, en la Argentina, los valores agrícolas se dan en el mercado de Rosario. Cualquier precio agrícola que opera en Argentina se da en los mercados a término, en el mercado a término que funciona en la bolsa de Rosario. Tienen hábitos en los mercados, tienen formas de organizarse y adoptan una enorme diversidad de, justamente de formas, es decir, se puede dar mercado siempre que haya alguien que quiere vender y alguien que quiere comprar. Bien, vamos a avanzar una diapositiva más. Los mercados competitivos, recuerdan que habíamos definido el mercado competitivo como mercado competitivo, recuerdan que era el armado neoclásico, digamos, ¿no? El armado del mundo neoclásico, en los cuales había que respetar o debían respetarse una serie de supuestos, nosotros llamamos supuestos, a ver si lo podemos escribir aquí, supuestos a estos elementos que tenemos enunciados ahí, que son homogeneidad de producto, recuerdan atomización de vendedor y comprador, pequeñez, libre entrada y salida del mercado, movilidad perfecta de bienes y transparencia, supuesto de información perfecta. Supuesto que hoy, bueno, todos los supuestos tienen sus crisis, y recordamos que falla el mercado competitivo cuando no se cumplen los supuestos. Bien, vamos a avanzar una diapositiva más. Nosotros vimos que en el mercado se encuentran dos fuerzas, que son
la oferta y la demanda, los que quieren vender y los que quieren comprar, y que también vimos que esas fuerzas respondían, en cierta manera, tenían lo que llamamos determinantes, que eran los que movían esas fuerzas, o los que movilizaban esas fuerzas, ¿eh? Y que eran dos fuerzas que podíamos identificar con pendientes cruzadas, es decir, una fuerza que en la relación de precios y cantidad reaccionaba de manera positiva, es decir, tenía pendiente positiva, que es la oferta, y que respondía a aumentos de precios con aumentos de cantidades. Decíamos, quien quiere vender, a medida que aumentan los precios, quiere vender más. A medida que bajan los precios, quiere vender menos, quiere decir también una relación directa o positiva. Y encontrábamos la otra fuerza, la demanda la describíamos como una relación inversa entre precio y cantidad, es decir, a medida que aumentan los precios, las cantidades disminuyen, y a medida que bajan los precios, las cantidades aumentan. Es decir, un bien cuyo precio baja es más demandado, pero es menos ofrecido. También decíamos que tanto la oferta como la demanda tienen otros determinantes, además del precio del bien considerado, que en el caso de la demanda enumeramos, voy a hacer memoria así nomás, me puedo olvidar de algo, pero el ingreso, los gustos, las necesidades, las expectativas, el precio de los bienes relacionados, y en el caso de la oferta, la tecnología, el precio de los insumos, y la disponibilidad de insumos, además del precio del bien considerado, que es lo que nos permitía atar la demanda y la oferta en un mismo esquema. Nosotros decíamos que llegábamos al equilibrio, lo definía tanto Mankiw como Samuelson, ahí tienen una definición textual de Mankiw que dice: es la situación en la que el precio de mercado ha llegado al nivel en el cual la cantidad ofrecida equivale a la cantidad demandada, es decir, la situación de equilibrio se da cuando para un precio coinciden las cantidades ofrecidas y demandadas, es un solo punto en la gráfica y es un solo punto en el esquema. Y Samuelson y Nordhaus, ambos en la bibliografía, Mankiw y Samuelson están en la bibliografía recomendada, el equilibrio de mercado se halla buscando el precio al que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Son definiciones que no se diferencian demasiado, pero que ambas coinciden en que para un precio hay una cantidad ofrecida y una cantidad demandada iguales. Esa es la noción de equilibrio. Nosotros graficamos el equilibrio de esta manera y podemos ver que en el punto E, que tenemos en la gráfica de equilibrio, es donde se iguala para un único precio tanto las cantidades ofrecidas, las cantidades ofrecidas son iguales a las cantidades demandadas. Se alcanza a ver esto. Llamamos equilibrio parcial porque es el equilibrio en el mercado de un bien. No vamos a meternos, pero hay posibilidades de equilibrio general. Ustedes lo van a ver en microeconomía, al equilibrio general, que es el equilibrio en todo el sistema. Bien, esta situación, digamos, de equilibrio, muy simple de describir, la vimos que podía ser afectada, y siempre definíamos cambios en los precios, podía ser afectada ante variaciones en los precios. Nosotros alcanzamos, como se ve ahí en la gráfica que está presente, dijimos que empezamos siempre por el esquema de precios, ante un precio que baja, en el mercado, en el precio 3, decimos que el punto de equilibrio nos marcaba 8, la cantidad demandada y ofrecida coincidían en 8, por eso es un punto de equilibrio. Pero si el precio en este mercado por alguna razón baja a 2 pesos, vemos que la demanda nos marca, perdón, la oferta nos marca cantidades de 6, y la demanda nos marca cantidades de 10. Ante la bajada de precio opera lo que describimos, es decir, los oferentes quieren colocar menos bienes y los demandantes quieren comprar más bienes. Entonces estamos en un contexto que se llama
exceso de demanda, porque la demanda, que es 10, supera a la oferta, que es 6. Y nuestro exceso de demanda en unidades lo podemos graficar en 4. Es decir, tenemos 4 unidades de exceso de demanda. La demanda supera la oferta en 4 unidades. Vamos a cambiar el color y vamos a ir a mirar qué es lo que pasa cuando el precio sube. Ahí tenemos marcado el precio en 4. Yo voy a tomar esto y vamos a partir de la situación inicial de 3. Siempre 3 la vamos a poner como situación inicial. Bien, si el precio sube, o sea, pasa de 3 a 4, nosotros vamos a ir por la línea de precio hasta la demanda y vamos a encontrar aquí, para precio 4, vamos a encontrar que la cantidad demandada es igual a 6. Y para precio 4, la cantidad ofrecida es igual a 10. Se han invertido las posiciones. Entonces lo que vemos fuera del equilibrio es que hay un exceso de oferta en este caso, porque claramente la oferta supera a la demanda en todo este margen. El exceso de oferta se completa ahora con 4 unidades. Igual que el anterior, que el exceso de demanda, pero ha cambiado el sentido. De ahí deducimos que, existiendo un equilibrio en el mercado, que está dado por el precio 3 y las cantidades 8, cualquier precio por debajo del equilibrio nos va a dar un exceso de demanda y cualquier precio por encima del equilibrio nos va a dar un exceso de oferta. ¿Se entiende? Bien, ese punto de precio nos marca entonces la referencia para todos los operadores. Si estamos en un mercado competitivo, mercado de competencia, donde se habla que son tomadores de precio, ese precio va a ser igual al ingreso medio, igual al ingreso marginal de todos los operadores. Siempre en competencia perfecta, ¿verdad? Hablando de competencia perfecta. Vamos a ver qué pasa después, fuera de la competencia, pero en este momento estamos describiendo el mercado de competencia, el mercado competitivo. El ingreso medio, recordamos que era el ingreso total sobre las cantidades, y el ingreso marginal es el incremento en el ingreso. Ahí vamos a borrar, que no sé qué pasó. Decíamos que el incremento en el ingreso total aquí, incremento en el ingreso total sobre incremento en las cantidades. Recordamos que el ingreso total de nuestro productor era precio por cantidad, siempre del bien considerado. ¿Estamos bien? Entonces, el ingreso medio, el promedio de ingresos de nuestro productor o de los productores de este mercado, va a ser igual al precio, y el incremento en el ingreso total de la última unidad vendida también va a ser igual al precio. Es decir, el ingreso marginal, el ingreso medio y el precio coinciden en un punto. Bien. Si hay preguntas sobre esto, las anotan y luego las visualizamos. Profe, ¿Sí? disculpe que le haga ahora la pregunta, pero es que por ahí después saca el gráfico. ¿Por qué es igual? ¿Cómo? ¿Por qué es igual el precio, el ingreso medio y el ingreso marginal? Y por lo que estoy explicando, el ingreso total, a ver, vamos de nuevo. El precio, sabemos que es el precio de equilibrio, sabemos que es el precio en el cual coinciden las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas.
Si para un determinado precio nosotros notamos que coinciden las cantidades ofrecidas y demandadas, nos encontramos en un punto de equilibrio. ¿Hasta ahí se entiende? Por Sí, sí. definición, bien, ¿qué es el ingreso medio? El ingreso medio es esto que he marcado aquí, el ingreso total sobre las cantidades. ¿Eh? Sabiendo que, lo podemos hacer matemáticamente, sabiendo que el ingreso total es precio por cantidad, si cantidades lo saco de acá y lo paso acá, obtengo que el ingreso medio, que es ingreso total sobre cantidad, me queda igualado al precio. ¿Se da cuenta? Aquí. Y la razonabilidad es que el promedio de ingresos que tiene nuestro oferente, si ustedes quieren, el promedio de gasto que tienen nuestros demandantes, es igual al precio. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, pasemos al ingreso marginal. ¿Qué es el ingreso marginal? Es el incremento en el ingreso total cuando incrementamos las cantidades, o el incremento en el ingreso total que me genera la última unidad vendida. ¿Sí? Si nosotros, Sí. por definición, a ver, vamos a razonarlo con un ejemplo claro. Si usted vende 10 unidades a 4 pesos, 10 unidades a 4 pesos, ¿cuánto es su ingreso total? 40. 40. Si usted vende 11 unidades a 4 pesos, ¿cuánto es su ingreso total? 44. ¿Cuál es el precio? 4. ¿No era? 4. ¿Y cuánto aumentó el ingreso total cuando aumentó una cantidad vendida? 4. 4. De 40 a 44, ¿verdad? Ah, está bien, está bien. Ya entendí, ya entendí. Lo hago con un ejemplo simple, pero conceptualmente es esto. Entonces, asociado al concepto de derivada, que deberíamos repasar la derivada de una multiplicación. Siempre partimos de esta ecuación que está aquí. Partimos de la ecuación ingreso total igual a precio por cantidad. Luego, si nosotros derivamos el ingreso total respecto a la cantidad, se nos va esto y nos queda precio. Para los que han hecho algún antecedente de matemáticas. Si no, hay que repasar matemática o eventualmente aprender con los ejercicios que están dados en clase. Bien, si hay alguna otra pregunta, si no, voy a borrar y pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Borramos y pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de desplazamientos, como el título lo indica, tanto en la demanda como en la oferta. En la gráfica que ustedes tienen a la izquierda, la gráfica de la izquierda, ustedes pueden ver claramente que tenemos el precio del bien y las cantidades del bien, que tenemos una curva S, que es la oferta, nosotros la definimos como oferta, aquí está como S, no me tomé el trabajo de cambiarlo, pero es lo mismo, vuelvo a insistir, hay que manejar las nomenclaturas, como lo importante es saber lo que se está haciendo, y siempre vamos a ver a partir de iniciar en algún movimiento. Aquí por alguna razón, ustedes ya tienen todas las razones por las que ustedes ven que el sentido del cambio es que pasamos de la demanda 1 a la demanda 2, ¿verdad? Ya en el mercado. Pregunto, ¿a alguien se le ocurre por qué puede pasar esto? ¿Qué es primero esto? ¿Es un aumento o una disminución de la demanda? Pasar de la demanda 1 a Aumento. la demanda 2. ¿Aumento? Aumento. Todos coinciden Se que da es un por un aumento. determinante que no es el precio. Exactamente. Sería por un determinante que no es el precio. ¿Y cuál podría ser ese determinante y en qué sentido el cambio? Los gustos. O sea, ¿qué pasó con los gustos en este mercado? Aumentaron. Aumentaron los gustos por el bien considerado. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo pueden darme? A ver. El ingreso. Aumentó el ingreso de los... Siempre cuando den un Consumidores. ejemplo, un determinante, tienen que dar el sentido del cambio del determinante, ¿sí?
Pues ahí lo dije yo, aumentó el ingreso. ¿Están de acuerdo en que aumentó el Aumentaron ingreso? las expectativas. Sí, estamos hablando siempre de bienes normales. Si no fueran bienes normales, yo lo aclaro, ¿verdad? Porque si no hay que aclarar cada vez que decimos esto que esto es un bien normal. Porque recuerdan que si aumentaba el ingreso y esta fuera un bien inferior, el sentido del cambio tendría que ser al revés. ¿Nos ubicamos ahí? ¿Recuerdan el caso del arroz y la carne? O sea, si me aumenta el ingreso y esto es arroz, yo tendría que haber achicado mi demanda de arroz. ¿Me explico? Sí. Entonces, estamos en bienes normales, no hay ningún mecanismo raro, el aumento del ingreso. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? Me parece que hablamos de gustos, de ingreso. El aumento de un precio sustituto. Bien, el aumento de un precio sustituto, muy bien. Como el ejemplo que vimos en la última clase, me parece que era, ¿se acuerdan? Melón y sandía. Subía el precio del melón y aumentaba la demanda Claro. de sandía. Está muy bien. O disminuye un bien complementario. Disminuye el precio, a ver cómo es eso, disminuye. Claro, si disminuye el precio, por ejemplo, de las Exacto. medialunas, por ahí aumento mi demanda de café, así los compro los dos. Perfecto, perfecto. Bien, bueno. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un aumento de la demanda que puede venir por la mayoría de los ejemplos ya los dimos, pero por un cambio en los determinantes que no son el precio. Bien. Esa situación, si el cambio fuera del precio, estamos en el gráfico anterior, se imaginan, ¿no? Se dan cuenta. En este gráfico estamos analizando cambios en determinantes que no son el precio. Pero ¿cómo se manifiesta esto? Bueno, nosotros tenemos un P sub 0 que se corresponde con Q sub 0, que era el equilibrio inicial, podríamos llamar en el punto A, ¿verdad? P sub 0, Q sub 0 es el equilibrio original, la situación original. Luego, hay un desplazamiento de la demanda, por alguna de las razones que describimos, que llevan a la demanda a ese punto. Y encontramos que el nuevo equilibrio se va a dar en P sub 1, Q sub 1. Pero ¿cómo se va a llegar a ese nuevo equilibrio? Bueno, en primera instancia, el mecanismo de reacción del mercado ante el desplazamiento de la demanda fue o va a ser mantener ese nivel de precios, y entonces vamos a ver que la demanda se va a desplazar hacia la derecha, va a aumentar y nos va a llevar al punto C, que es un exceso de demanda. Pero ante ese exceso de demanda, recuerdan que ante el exceso de demanda y la retracción de oferta, los precios tienden a subir. Entonces, por esta vía nos vamos a empezar a desplazar hacia el aumento de precios, que está marcado aquí, y ese aumento de precios nos va a llevar al nuevo punto B de equilibrio. Es decir, la vía que va a llevar el movimiento de este mercado es el siguiente. Se va a mantener el precio, se va a producir o se va a generar un exceso de demanda en el punto C, porque al precio P sub 0 con la nueva demanda, la gente va a demandar mucho más, y luego ese exceso de demanda va a traer de la mano aparejado un aumento de los precios que nos va a conducir al punto B. ¿Se ve el movimiento? ¿Mm? Bien, Sí. acá el ejemplo que da en este ejemplo es un crecimiento de la población. Bien, vamos a pasar. ¿Hay preguntas sobre esto? Vamos a No. pasar entonces a el otro gráfico. Perdón, vamos, antes de pasar al otro gráfico, al que está en la parte, digamos, de la derecha de la diapositiva, donde lo mismo. Lo que vamos a ver aquí es en primera instancia es que hay, como dijimos, un punto inicial, P sub 0, Q sub 0, perdón, y ese punto P sub 0, Q sub 0, que nos da como consecuencia el equilibrio A, el punto de equilibrio A. Y hay un movimiento de nuestra curva de oferta, de S1 a S2. Pregunto, ¿es un aumento o una disminución de la oferta? Aumento. A ver. ¿Aumento?
A ver, No, disminuye. ¿cómo podemos darnos cuenta? Aumenta, aumenta. ¿Le parece que aumenta? A ver, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Para mí disminuye. Disminuye. Pero para mí también disminuye. ¿Alguien que me pueda decir cómo llegó a la conclusión de que es una disminución o un aumento? Los que dijeron aumento. Porque cuando está... A ver, alguien que dijo aumento, ¿cómo lo justificaría? ¿Por qué llegó a esa conclusión? Y alguien que dijo disminuye, ¿por qué llegó a esa conclusión? Yo dije aumento porque, bueno, porque veo que pasa de A a B y porque hay un aumento de precios, lo que llevaría a que haya un aumento de oferta. No es un buen razonamiento ese. Los que dijeron disminución, Porque cuando se mueve para la izquierda es cuando disminuye. bueno, no es la mejor definición, pero es una buena memoria. El problema es si no tiene un gráfico y lo tiene que hacer analítico, se le va a complicar. Mire, es muy Y también- fácil. Porque al aumentar el precio, disminuye la cantidad que los consumidores compran. No se planteen un aumento todavía de precios. Al mismo precio, las cantidades ofrecidas a precio P sub 0 en la demanda, en la oferta 1, la cantidad ofrecida a P sub 0 en la oferta 1, vamos a poner aquí 1, ¿cuánto eran? 0 Q sub 0, ¿verdad? Sí. A P sub 0, las cantidades ofrecidas eran Q sub 0. ¿Todos coinciden? Desde 0, Sí. aquí está 0. Estas eran las cantidades ofrecidas a nivel de la oferta 1. Vamos a cambiar el color, así lo hacemos mejor, va mejor, así lo hacemos más notorio. Y ahora vamos a definir las cantidades ofrecidas en 2 a P sub 0 también. Y va a ser 2, vamos a llegar hasta aquí, y vamos a poner Q sub 0 prima. Entonces, las cantidades ofrecidas en 2, en P sub 0 para la oferta 2 es O Q sub 0 prima. O Q sobre 0 prima sería este segmento. ¿Cuál es mayor? Este 0 Q sub 0 es claramente todo esto superior a 0 Q sub 0 prima. Quiere decir que las cantidades de la nueva oferta son menores que las cantidades ofrecidas en la oferta inicial. Por lo tanto, está disminuyendo la oferta. Están disminuyendo las cantidades ofrecidas y disminuyendo la oferta. El desplazamiento de la oferta hace que para cada precio se ofrezcan menos. Vamos a borrar un poco. Para cada precio se ofrece menos cantidades. Tomemos P para no ensuciar el gráfico. Vamos a un P sub 2 aquí. P sobre 2. A P sobre 2, en la oferta 1 teníamos estas cantidades y en la oferta 2 tenemos estas cantidades. Para cada nivel de precio pasa lo mismo. Si para cada nivel de precio las cantidades ofrecidas son menores, se ha desplazado la oferta y ha disminuido la oferta. ¿Se entiende? Así es como deberíamos pensar o guiarnos para pensar y no tanto recordar reglas mnemotécnicas. Lo que si se desplaza a la izquierda disminuye está bien, se limita exclusivamente a las cuestiones gráficas. Es más difícil ver si se desplazó a la izquierda cuando tengan que hacer un esquema analítico, es decir, cuando vayan a un ejercicio donde no hay gráfica o donde no se puedan graficar. Bien, segunda cuestión, es una disminución de la oferta. Segunda cuestión que vamos a analizar aquí. ¿Qué puede haber hecho, qué puede haber pasado para que disminuya la oferta en este mercado? A ver, ejemplos. ¿Aumentan los precios? Los precios de las materias primas. Bueno, esto es lo que dice aquí, ¿no? Bien, si no lo leyó, si lo leyó, viveza, pero bien también. ¿Qué otra cosa puede pasar para que disminuya la oferta?
Determinantes de la oferta. Que baje el precio del bien. Si baja el precio del bien, estamos en el gráfico anterior. Recuerda que el precio del bien considerado no nos implica movimientos de toda la oferta, nos implica movimientos de las cantidades ofrecidas. Escasez de insumos, puede ser. Escasez de insumos, claro, destrucción, de agotamiento de las materias primas. ¿Qué puede haber pasado, por ejemplo, en este caso, que es más difícil, pero cuál es el otro determinante que tenemos, además de las expectativas, pero que La no... tecnología. ¿El qué? La tecnología. Perfecto. La tecnología. Pero tendríamos que estar enfrentando una situación en la que la tecnología achica las cantidades ofrecidas, es decir, como que adoptamos una tecnología peor que la que teníamos. Esto suele ocurrir, pero no es lo más común. Bien, vamos a ver qué mecánica explicamos para el desplazamiento de la oferta. Bueno, tenemos una situación inicial P sub 0, Q sub 0, ocurre la fuerza que desplaza la oferta por alguna de las razones que vimos, aumento de las materias primas o insumos, y el desplazamiento va a ser entonces que al mismo nivel de precios vuelva a haber un exceso de demanda aquí, que se da entre el punto C y el punto original de la demanda, porque a P sub 0 la demanda sigue siendo Q sub 0, entonces esto se va a desplazar por aquí, y ante el exceso de demanda los precios van a subir hasta encontrarse con el nuevo punto de equilibrio que se da en el punto B. Hay algunos ejercicios previstos de desplazamientos de oferta y de demanda a los efectos de que ustedes puedan sacar conclusiones. Las conclusiones básicas que podemos sacar, hay preguntas sobre la oferta, desplazamientos de la oferta. Bien, las conclusiones básicas que se sacan, que los desplazamientos de la demanda, si los podemos ver aquí, nos situamos en la demanda, en lo que vimos originalmente, en la izquierda del gráfico, un aumento de la demanda nos va a traer como consecuencia un aumento de los precios y un aumento de las cantidades que se operan en el mercado. Es decir, el nuevo equilibrio se va a encontrar a precios y cantidades mayores. Por el contrario, una disminución de un sentido inverso, olvídense de lo que está marcado en la gráfica, pero vamos a usar el mismo gráfico, un sentido inverso al análisis, es decir, una disminución de la demanda, por ejemplo, no me gusta más, nos va a traer como consecuencia un nuevo equilibrio con precios menores y cantidades menores. Precios menores y cantidades menores. El nuevo equilibrio se va a dar ante la eventualidad de una caída en la demanda a precios menores y cantidades menores. ¿Todos entienden eso? Bien. Vamos al lado de la oferta. Desde el punto de vista de la oferta, nosotros vamos a ver que ante una disminución de la oferta, el mercado se va a estabilizar nuevamente en un precio mayor y en cantidades menores. Si se achica la oferta, se da el nuevo equilibrio en precios mayores y cantidades menores. Traten de verlo desde el punto de vista también, como dijimos, que es el ingreso y también el gasto del consumidor. Y vamos a analizar el caso al revés, el caso al revés, que es en el caso de que todo el mundo quiere, que es la verdadera solución, en caso de que aumente la oferta, es decir, el sentido del cambio es al revés, como que está planteado, y vamos a encontrar, entonces, P sub 0 pasa, y P sub 1, Q sub 1 pasa a ser la situación inicial, el punto B, aumenta la oferta, porque por ejemplo encontramos una tecnología mejor para producir más, somos más eficientes, y esa es la solución buscada por las sociedades. ¿Por qué? Porque bajan los precios bajan, y las cantidades que se transan en el mercado son mayores. Una solución, aumento de la oferta. Es lo que se busca generalmente. Cuando caemos en las cuestiones de economía, habrán visto que ante los problemas se dice que hay que aumentar la inversión. En realidad lo que hay que aumentar es la cantidad de bienes que hay en la economía,
aumentar el producto, y ese aumento del producto trae como consecuencia una serie de beneficios. Bueno, en un mercado de un bien, cuando se aumenta la oferta, los precios tienden a bajar y las cantidades tienden a crecer. Es decir, vamos a conseguir mayores cantidades para ese mercado con menores precios. ¿Están claras las conclusiones que podemos sacar a partir de los movimientos de las curvas? Si hay preguntas, se desmutean y las hacen ahora. Bien, vamos a avanzar. Una gráfica más. Bueno, vamos a ingresar entonces a políticas, y en particular políticas de precios. Se muteó bien. Decía que es una definición política intervenir o no intervenir en los mercados. Pero es muy claro que no siempre, y hay que aprender esto claramente, no siempre los equilibrios conducen a soluciones satisfactorias para todos los individuos. Es decir, no debemos pensar que porque un mercado o la misma economía, todos los bienes que se operan en ese mercado, estén en equilibrio, estamos encontrando la solución para todos los problemas. Siempre la situación de equilibrio nos va a marcar una coincidencia entre quienes quieren vender, las cantidades que se quieren vender y las cantidades que se quieren comprar a un determinado nivel de precio, pero nada más. Puede ocurrir que el mercado esté equilibrado, pero que la situación no esté resolviendo la problemática de la mayoría de los integrantes que operan en ese mercado. Es decir, nosotros podemos decir que hoy, a 1.200 pesos el kilo de asado, podemos llegar a la conclusión de que la cantidad ofrecida de asado coincide con la cantidad que la gente quiere comprar de asado a ese precio. Pero eso no significa que todos estén conformes, contentos y que esté todo bien en ese mercado. Lo que estamos observando es una situación de equilibrio que, si se mantiene en el tiempo, es un equilibrio relativamente estable. ¿Se entiende esta situación? Es decir, puede ocurrir que los mercados encuentren el equilibrio en puntos en donde la insatisfacción social se haga evidente, y entonces algunos gobiernos optan por intervenir. ¿Por qué aclaro esto? Bueno, porque hay gobiernos o hay lineamientos, pensamientos que dicen que no hay que intervenir y que la mejor solución la da el mercado. Entonces, la primera decisión es intervenir o no intervenir. Ante la posibilidad de intervenir, los gobiernos, pues cuando veamos sector público lo vamos a ver más en profundidad, tienen a la mano elementos en la microeconomía para intervenir puntualmente en los mercados de bienes. La intervención estatal, gubernamental, tiene múltiples facetas, y fundamentalmente la intervención del Estado apunta a la redistribución de los ingresos y a resolver cuestiones de equidad. ¿Recuerdan las primeras clases, cuando veíamos equidad y eficiencia? Los mercados apuntan a la eficiencia, los gobiernos, estados, apuntan a la equidad. Cuando hay en un mercado, por más eficiente que sea y en equilibrio que esté, una situación de inequidad, probablemente la mayoría de los gobiernos se ven compelidos a intervenir en ese mercado y a aplicar determinados mecanismos para tratar de corregir los efectos no deseados. Sabemos, o sea, dentro de los elementos con que cuenta un gobierno para intervenir en la distribución del ingreso, en la distribución, están los impuestos. Nosotros impuestos todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, pero no en este momento. Pero otro de los elementos que tienen los gobiernos para intervenir son las políticas de precios, es decir, desconocer el precio del mercado y tratar de imponer un precio distinto a los efectos de corregir alguna cuestión de equidad que se esté dando en ese mercado.
Vamos a ver una política, como está en la diapositiva, una de las políticas posibles, que es la de precios máximos. Ustedes saben que justamente en este momento estamos enfrentando un fenómeno inflacionario bastante particularizado, es decir, un aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios de la economía, que está llevando, por ejemplo, el último mes, el mes de marzo, dio casi 5%, dio 4,8 en el índice general y 5 y pico en alimentos. Y esto traslada una tensión importante a los consumidores, a las personas, porque obviamente sus ingresos no aumentan en la misma proporción y entonces van sacrificando capacidad de compra, es decir, van sacrificando bienes que pueden comprar ante el aumento de precios. El gobierno ha instrumentado desde hace un tiempo ya una política de, creo que se llama precios cuidados, bueno, una política de precios, la llamen como la llamen, nosotros la vamos a englobar en un esquema que son los precios máximos. Tiene determinadas características y puntualidades cada política, restricciones aplicadas a algunos bienes, o a todos los bienes. En general, se apunta a controlar el precio con este tipo de mecánicas ante un escenario inflacionario de determinados bienes que forman parte de la canasta básica. Es decir, cuando pensamos en precios máximos, pensamos en ordenar, en tratar de contener, eventualmente bajar o impedir que sigan aumentando precios de los bienes de consumo masivo. Como su nombre indica, y hay que tener cuidado con esto, precios máximos, precio máximo es un precio que por definición debe ser fijado por debajo del precio de equilibrio. Es decir, no tiene sentido, lógica pura, ¿no? Si tenemos aquí en este mercado, describimos el mercado como que hay un precio de equilibrio en 3, y las cantidades de equilibrio que no están marcadas aquí, yo las voy a poner, supóngase que más o menos me da 100. Para precio de 3, en este mercado se operan 100 unidades. Supóngase que este mercado, vamos a tomar un elemento de primera necesidad, sea la leche. El mercado de leche. Bien, en nuestro mercado tenemos un precio de 3 y que a ese precio de 3 coinciden la oferta y la demanda. Digo, a ese precio de 3 coinciden la oferta y la demanda, y esa situación hace que en 100 unidades, pueden ser 100.000 litros de leche mensuales o semanales, se da el equilibrio, pero por alguna razón hay una percepción, supónganse que un estudio del Estado, elementos que pueden recabar de información de las familias, del propio INDEC, encuestas en escuelas primarias, el Estado, el gobierno o la misma manifestación de la gente llega a la conclusión de que a ese precio hay una gran cantidad de personas que no accede al bien. Recuerdan cuando decíamos asignación por precio, es decir, a 3 pesos hay una cantidad de gente que no puede acceder al bien. Y supónganse ustedes, obviamente la gente que accede está en este punto, supónganse ustedes que el Estado dice que para poder cumplimentar las necesidades de leche que tiene esta sociedad, esta economía, se necesitan 25 unidades más de leche en el mercado. Esas 125 unidades más de leche en el mercado significan que las personas que podrían acceder lo podrían hacer a pesos 2. ¿Se entiende? Es decir, el gobierno, que nota la insatisfacción porque la leche está muy cara, decide aplicar una política de precios máximos por debajo del punto de equilibrio a pesos 2, y les dice a toda la cadena de producción, distribución y comercialización de leche: la leche a partir de ahora en la góndola vale 2 pesos. ¿Qué hace el gobierno
tomando esta decisión, imponiendo esta situación, este nivel de precios? Bueno, lo primero que podemos decir con los elementos que vamos aprendiendo es que lo que el gobierno hace es generar un, ¿cómo se llama esto? Un exceso de... Exceso de demanda. Exceso de demanda, exactamente. Todos coinciden que esto es un exceso de demanda. Sí. Bien, claro. ¿Cómo podemos determinar este exceso de demanda? Bueno, el exceso de demanda se determina porque a precio 2 las cantidades demandadas son 125, pero las cantidades ofrecidas son 75. ¿Se entiende? Se ve esa situación. Es decir, nuestra diferencia entre cantidad demandada y ofrecida son 50 unidades. Es decir, el gobierno quería poner 25 unidades más en el mercado, pero resulta que ahora, al establecer el precio máximo, encuentra con que la diferencia entre oferta y demanda, el exceso, pasó a ser 50 unidades. Bien, ese exceso de demanda, ustedes saben que en un mercado liberado va a ser, como lo analizamos, un exceso de demanda tiende a subir los precios, o tienden los oferentes a exigir mayores precios, y entonces volveríamos a la situación inicial. El gobierno, al poner obligatoriamente el precio 2, lo que está diciendo es excluyendo de la oferta a muchos oferentes que a ese precio no están dispuestos a ofrecer. Todos estos oferentes, todos estos que están aquí, no están dispuestos a ofrecer a ese nivel de precio 2. ¿Por qué no están dispuestos a ofrecer? Bueno, Salen perdiendo. ¿Perdón? Que salen perdiendo. Tipo, no les rinde. Bueno, no les rinde. La teoría tradicional nos dice que estas personas puede ser que tengan una estructura de costos ineficientes. La teoría tradicional nos dice que estas personas pueden no querer vender a ese nivel porque justamente al entrar en pérdida no les conviene, pero eso puede ocurrir porque tengan costos más ineficientes. Porque, ¿por qué aquí, mucho más abajo que 2, hay alguien que ofrece y aquí hay alguien que no ofrece? Es más, aquí hay oferta, pero no hay personas que ofrezcan. Necesitan 4 para ofrecer. Esta curva de oferta, que como vimos se deduce de nuestros costos, los costos marginales, hace que cada empresa oferente, al tener una estructura de costos distinta, deba trabajar en sus costos para ver si puede o no puede ofrecer. Esto es lo que nos dice la teoría tradicional. Todavía están, digamos, muy en las clases iniciales, pero después se van a dar cuenta que no existe la competencia y que los mecanismos de construcción de precio no todos tienen esta forma. Yo tengo que explicar esta forma ahora, la vamos a explicar, la vamos a aprender, y en algún momento alguien, si quiere, la puede criticar. Pero lo real es que claramente lo que nos está diciendo, es un poco coincidiendo con lo que dijo recién el compañero, estas personas no pueden perder dinero, entonces son ineficientes y se ven expulsados del mercado. Bien. Esta situación, ¿qué les parece? ¿Es la solución o cómo funcionará esta situación? ¿Cuánto tiempo, qué es lo que empezará a pasar en el mercado de leche? Ustedes tienen la ayuda de que si tienen un poco de atención y hacen las compras, lo deben estar viendo en la calle en este momento. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a haber escasez. Escasez. Como dice ahí abajo, soplado, hay escasez. Escasez es simple, es decir, la leche que está fija a 2 pesos, que es la marca Tituli, no se encuentra en la góndola. ¿Y qué empieza a pasar? Probablemente todos estos oferentes que están por encima, que pueden vender por encima del precio 2, van a cambiar el envase y le van a poner fortificada con vitamina J y D, van a achicar el envase y entonces en vez de 1 litro de leche van a meter 800, qué sé yo, el 80%, van a agregarle agua a la leche,
van a empezar a aparecer, como he visto en alguna góndola, producto elaborado en base a leche, que no se sabe lo que es. Es decir, comienzan a abaratar los costos para adecuarse a los precios que ha fijado el gobierno. Esa es una de las posibilidades. La segunda posibilidad es la famosa aparición de lo que se llama mercado negro. O sea, son cambios, primero, lo que se observa a partir de la escasez son cambios en La calidad. calidad, exactamente, en la calidad y en la cantidad de productos y cantidad, es decir, al agregarle agua estamos afectando la calidad y al disminuir el envase en 200 milímetros o como se llame, centímetros cúbicos, estamos afectando la cantidad. Y segundo, va a aparecer lo que se llama mercado negro, es decir, mercado negro. Así se lo denominaba antes y creo que se lo decía, que es, si querés la leche que habitualmente consumías, la tenés que pagar 3 pesos, pero lo hacemos, la venta se hace fuera de lo que es esta situación. Hoy casi todos van a políticas comerciales, en el punto 1. Es cada vez más, es menos en el mercado de leche y de bienes de primera necesidad, el mercado negro. Pero lo que comienza... El mercado negro pasó en su momento cuando surgieron las restricciones al dólar. Con el dólar, cuando surgió el dólar blue, que hoy Bueno, es tan el común, famoso blue originalmente era el dólar negro. Ahora le pusieron blue. El dólar no oficial. Claro, uno cada vez que interviene en un mercado, y aclaro que soy de la idea de que los gobiernos deben intervenir en los mercados, pero debe considerar que las mecánicas de intervención tienen una vida corta y deben servir para ganar tiempo o darse el tiempo para resolver la cuestión de fondo del mercado. ¿Sí? Es decir, actuar sobre los precios, en este caso sobre el precio máximo, porque llegamos a la conclusión de que la leche está muy cara para que la consuman la cantidad de chicos que la necesitan. Actuar sobre el precio es actuar sobre el efecto. Debemos pensar en una política de precios implementada por un determinado tiempo que nos permita ganar ese tiempo para aplicar las reformas de fondo que lleven el bien a la mesa de todos aquellos que lo necesitan. ¿Se entiende esto? Que sea provisional, digamos. ¿Cómo? Que sea una medida provisional, tipo por un tiempo, como para acomodar las cosas. Hay que pensar que es por un tiempo, aunque uno no lo quiera pensar. Porque si uno no lo piensa, los demás lo piensan y aparecen todos estos efectos no deseados que terminan desvirtuando la medida. Usted después termina sacando el ejército a la calle para controlar los precios y metiendo preso a los comerciantes y a los vascos lecheros porque se niegan a bajar el precio y en realidad hay una problemática mucho más dificultosa que entender. Una política de precios trae estos efectos no deseados en la medida que avanza el tiempo. Es muy probable que en los primeros 2 meses, 3 meses, en Argentina es más relativo porque estamos todos acostumbrados, entonces dura menos. Pero en un país en el cual se quiere implementar una política de este tipo, por 2 o 3 meses probablemente funcione y luego la sociedad, los operadores se van a ir acostumbrando y van a encontrar los mecanismos para ir violando o digamos, desnaturalizando la política. Y esos mecanismos están relacionados con actuar sobre los envases, sobre la calidad y la cantidad de los bienes que se venden, y también actuar de manera por fuera del mecanismo legal o visible, es decir, el mercado negro. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Bien, pero entonces, ¿cuál sería la verdadera solución para que haya 125.000 litros, para que haya 125.000 litros en la calle a 2 pesos? ¿Cuál sería la solución?
A ver, a alguien que se le ocurra. ¿Qué deberíamos hacer en este mercado? Más Podrías- oferta. Exactamente. La solución que vimos. Si nosotros logramos que la oferta se desplace hasta acá, es decir, aumente, habremos encontrado la solución a mayor cantidad de unidades a un menor precio. ¿Y cuáles son los mecanismos para desplazar la oferta? Ahí tenemos nuevamente un enfrentamiento de ideologías. A ver, ¿qué diría un liberal absoluto, un Milei? ¿Qué diría en este caso? O un experto. Inversión. ¿Cómo? Inversión extranjera. Sí, Que el Estado por no se mete. ejemplo, podría ser eliminar impuestos. sí, pero los impuestos dejémoslo aparte. Supóngase que no estamos hablando de impuestos, porque los impuestos son la muletilla básica de todos los liberales y en realidad es un análisis que en su momento vamos a hacer. Supóngase que no hay un problema de impuestos. Porque de última yo le digo, si usted va y agarra un chacarero, un vasco de Castelli, yo soy de Dolores, y le pregunta cuánto le pagan, se llama grasa butirométrica, para los que le interesa el tema, va a ver que en la tranquera el precio de la leche, que es la grasa butirométrica, está regalado. Y cuando llega a la góndola es una estafa. Entonces, pero no nos metamos tan difícil. A ver, ¿qué podemos hacer si los precios están muy caros? O sea, si queremos aumentar la oferta. Bueno, lo primero que podemos hacer, y que diría un liberal, es traer leche, importar leche. ¿Sí? Y lo segundo que podríamos hacer, que es lo que diría un desarrollista, productivista, es ser más eficientes en la producción. Eficiencia productiva. Estos serían los mecanismos. Si nosotros traemos leche, por ejemplo, la leche está más barata en Brasil, bueno, importamos leche a un precio inferior y vamos a conseguir el aumento de la oferta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nos van a desaparecer todos estos productores, entre comillas, ineficientes. Vamos a estar sacrificando un daño. Cuando se habla de la apertura económica, es decir, que los bienes ingresen con precio libre al sistema, que es abrir el comercio exterior, enfrentamos situaciones como estas, es decir, destruir nuestra industria local en aquellos casos en que los bienes en el exterior tengan un precio, ingresen a un precio inferior al precio que se opera en el mercado local. ¿Se entiende? Bien. La segunda alternativa es la eficiencia productiva. Obviamente en el medio, yo no me voy a meter mucho en esta situación, la van a ver más detenidamente en microeconomía, en lo que es lo que pasa con el consumidor y con los productores, pero seguramente el Estado lo que va a tener que hacer para mantener a todos estos productores dentro del mercado es aplicar, y a todos estos consumidores, es aplicar una política de subsidios. Subsidios. Aquí también hay dos mecanismos. Los subsidios pueden ir a los productores o pueden ir a los consumidores. Las buenas prácticas económicas, y en eso soy crítico de todos los gobiernos que han subsidiado últimamente, es subsidiar al consumidor. Es decir, nosotros debemos subsidiar la demanda. Nosotros debemos darle a la persona que necesita la leche, de acuerdo a sus características de ingreso y demás, los elementos para obtener la leche. Si subsidiamos la producción, o el productor a la oferta, si subsidiamos a la oferta, ejemplos que también ha habido, no está garantizado que toda esta gente pueda acceder, porque no está garantizado que los oferentes respeten este precio al que deban vender, y más si estamos en mercados absolutamente concentrados, como son los mercados que tenemos nosotros hoy en el mundo y particularmente en Argentina.
Es decir, cuando un Estado toma la decisión de intervenir en precios, debe pensar en subsidios. No solamente en fijar los precios, controlar la aplicación de la política, digamos, conocer, tener conciencia de que es una política temporal y que debe apuntar a ganar tiempo con la política para establecer un mecanismo definitivo, es decir, en este caso un desplazamiento de la oferta, y a partir de ahí entonces establecer cómo va a subsidiar y a quiénes va a subsidiar. Si va a subsidiar a los oferentes para que no pierdan su emprendimiento los que están en rojo, o va a subsidiar a los demandantes para que puedan acceder a la leche quien antes no podían acceder. Profe, ¿Sí? y por ejemplo, no se puede también, esto es un poco más rebuscado, pero se podría aplicar control de precios a los bienes que se utilizan para la fabricación, o no sé si requiere tanto la leche, pero de otros bienes, Sí, claro. para que los costos de producción Sí, bajen. claro, claro. Nosotros tenemos una tendencia a entender el control de precios en el último eslabón de la cadena, que es antes del consumo final. Pero nosotros sí podemos, de hecho existen cadenas de valor y de precios en las cuales se obliga a, por ejemplo, que determinados insumos que están relacionados, por ejemplo, con los combustibles, con la energía, deban salir del productor a un determinado precio. Esto nos lleva un poco, yo quería ir, sí, desde ya le digo que sí, tiene otro esquema. Antes de pasar a la otra política de precios, que es la de precios mínimos, obviamente la política de precios máximos está relacionada con mejorar las características de la demanda. Es decir, al fijar un precio por debajo, lo que estamos buscando es beneficiar a los demandantes con una política de precios máximos, ¿verdad? Esto nos debe llevar a reflexionar. Hasta acá es la teoría tradicional de mercados y mercado de un bien. Pero ustedes ya escucharon, leyeron a Mazzucato, vieron ahí colgado un videíto sobre temas, discusiones de valor y precio. Y hoy lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy la soja está en un punto altísimo de precio a nivel internacional. Ustedes saben que la soja es un commodity que tiene un precio internacional que está cercano a $600, me parece hoy, y que está en los niveles más altos históricos que se registran. Así como la soja, también el trigo, la carne y otros commodities alimentarios están aumentando su precio. ¿Sí? Bueno, decía, así como la soja, los alimentos en general están aumentando su precio y a expensas de el congelamiento de otros o el achatamiento de otros precios, como por ejemplo los combustibles, que se han quedado un poco rezagados, el petróleo, etc. Y esto hace, producto de la pandemia y eventualmente de otras circunstancias que pueden quedar aún después que termine la pandemia, que nos replanteemos algunas ideas. Por ejemplo, en este país, el pan, que a nadie se le ocurriría decir, bueno, el precio internacional del trigo está aumentando y nosotros producimos trigo, ¿por qué aumenta el precio del trigo acá adentro, el precio del pan acá adentro? Y bueno, porque quien produce trigo va a exigir aquí adentro el mismo precio que le pagan afuera y con eso aumenta considerablemente el costo de los productos que se derivan del trigo. Los fideos, el pan, las harinas en general, que se derivan del trigo, van a ver incrementado su aumento por el aumento del precio internacional. Y eso nos obliga a pensar en cómo se forman los precios y qué debe hacer un gobierno para intervenir, si debe dejar abierta esta situación de precio o debe intervenir de alguna manera. Yo lo voy a dejar ahí. Hay una
respuesta tributaria que están dando el gobierno de Argentina en particular y todos los gobiernos que quieren aislarse del precio internacional. O sea, si los precios internacionales están en aumento, eso trae como consecuencia un resentimiento en los precios internos de los bienes. El precio internacional, por ejemplo, del trigo, que es lo que estamos definiendo, está en aumento, eso trae un incremento en los precios internos de todos los farináceos, que son el pan, las galletitas, los fideos secos, todo lo que usa harina en su mecanismo productivo. Y eso trae como consecuencia entonces un incremento en la inflación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, debemos interrumpir, actuar sobre este punto a los efectos de que no haya una traslación directa entre el precio internacional y el precio interno. Y eso se logra aplicando lo que ustedes, o lo que se conocen como retenciones. Las retenciones son una medida tributaria que justamente interviene en la diferencia entre el precio internacional y lo que cobra el productor. Por ejemplo, si una tonelada de trigo vale 100 a nivel internacional, a precio internacional, le aplicamos una retención, supónganse de 20, y a precio interno un productor va a recibir 80. Esto es lo que el precio interno. Esos 80 es lo que va a exigir como costo básico para sus bienes. Entonces, la retención, ¿sí?, que a su vez genera un ingreso fiscal, que sirve para el financiamiento de los gastos del Estado, opera como una separación entre el precio internacional y el precio interno. ¿Se entiende? Esta situación escapa un poco a la política de precios, pero es la forma en que los estados encuentran esa relación con lo fiscal que dijimos al principio. Aquí estamos combinando la política de precios y una política, en este caso tributaria, para... Profe, disculpa, ¿puedes Sí, explicar de nuevo los de las retenciones? sí, cómo no. Vamos de nuevo entonces. Nosotros decimos que hoy, por algunas razones, los precios de los commodities internacionales, podemos decir, commodities, vamos a tomar el trigo. Ustedes saben que el trigo, la soja, el maíz, la carne son conglomerados considerados commodities con precios internacionales, están en aumento. Ese aumento de precio internacional se traslada en un aumento del precio interno. ¿Por qué mecanismo? Bueno, si usted es un vendedor de trigo y afuera le pagan 100, le venían pagando 80 la tonelada de trigo, y ahora se la pagan 100 porque está aumentando el precio internacional, para vender ese trigo acá adentro va a exigir ese mismo aumento, un 20 y pico %. ¿Se entiende? Ante eso obviamente trae un recalentamiento de los precios internos, de la inflación. Le pongo pi, vamos a poner inflación aquí. Eso, que nos recalienta los precios internos, tiene un mecanismo por el cual los gobiernos se meten a tratar de separar o desagregar el precio internacional del precio interno. Y ese mecanismo es el de las retenciones. Si yo aplico retenciones al precio internacional, supóngase que el precio internacional está a 100, usted me exige 100, pero si yo le pongo 20 de retenciones, usted recibe 80 en el mercado interno, 80, con lo cual el costo que se traslada para adentro es menor. ¿Se da cuenta? En este caso, si 80 era el original que usted estaba vendiendo como productor de trigo, 80 era el original, se fue a 100 el original, pero si yo le aplico una retención de 20, usted queda en 80.
por supuesto que por eso se enojan los del campo, y es toda una discusión que hay que dar de quién es ese trigo, de quién es esos dólares, ¿son dólares del Estado o son dólares del productor? Bueno, en fin, ya empieza una cuestión de definiciones políticas. Pero se entiende ahí cómo opera sobre el precio y cómo, digamos, Claro, o sea, desacopla el precio internacional del precio interno. Es decir, el claro. Estado le aplica una retención, que es un impuesto en última instancia, y esos 20 pasan a engrosar los recursos fiscales. El productor sigue recibiendo 80 y desacopló los precios. Precios mínimos. Cuando decimos precios máximos es nadie vende por encima de. Cuando decimos precios mínimos es nadie vende por debajo de. Obviamente vamos a definir una política de precios mínimos por encima del precio de equilibrio. Y obviamente esa definición de precios mínimos nos va a dar un exceso de oferta, así como la anterior nos da un exceso de demanda, esta nos va a dar un exceso de oferta. Claramente se puede visualizar los puntos de oferta y demanda por encima del equilibrio, y está orientada a favorecer oferentes. Los precios mínimos se los conoce generalmente como precios sostén en la antigüedad de Platón, no, en la antigüedad mía, cuando yo estudiaba, también precios sombra. Son una serie de instrumentos que tiene el gobierno para mantener la oferta y no perder, o sea, a este precio, al nivel de precio 3, toda esa oferta que yo marqué desaparecería del mercado. Pero ustedes saben que detrás de la oferta está el trabajo, vamos a poner como L, y detrás del trabajo están los problemas sociales. Es decir, si uno, por alguna razón, el mercado no está pudiendo soportar este nivel de precio, con este nivel de precios, las ganancias de todas estas personas, si estos oferentes cierran, van a dejar muchas personas sin trabajo y eso va a acarrear problemas sociales. Entonces, estos precios sostén o precios sombra se usan en también diversidad de bienes. En nuestro país se ha usado mucho este mecanismo para los bienes industriales. Nosotros sabemos que por cuestiones tecnológicas, por cuestiones de capacitación de nuestros trabajadores, que no es mala, pero que a veces se rezaga un poco, por cuestiones de acceso al financiamiento, nuestras empresas no pueden competir a nivel mundial. Entonces, necesitan un nivel de precio superior para obtener su ganancia. Muchas veces el Estado ha fijado una política de precio sostén o mínimo a los efectos de que esas empresas no cierren. En la industria se ha visto. También se ve, por ejemplo, para que no todo pase en este país, Francia tiene una política de subsidio a sus productores agrícolas, a los efectos de que produzcan carne, bueno, alimentos, a costos muy superiores, por ejemplo, a los productores argentinos. Sin embargo, los franceses subsidian esa producción a los efectos de que esas explotaciones no desaparezcan y no se reconviertan en otra situación que socialmente traiga otros problemas. También hay políticas de subsidios en países centrales. Si ustedes ven, todo este tipo de precios internacionales se discuten en las rondas del GATT, y una fuerte lucha de los países como el nuestro, países subdesarrollados, podríamos decir, es la eliminación de los subsidios, que tienen que ver con sostenimiento de ofertas ineficientes comparadas con nuestros bienes. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando, por ejemplo, vienen los productos chinos y nuestros productores no pueden competir con los niveles de costos, ya sea en indumentaria, tecnología, etc. Y si no se los ayuda, desaparecen. Entonces, como dijimos al principio, una política de precios incluye subsidios, y es aquí el Estado que se mete a garantizar un determinado nivel de
precios para que los oferentes puedan producir y de esa manera mantener esas explotaciones vivas, que no se pierdan. Bien, es hasta aquí. En el caso, por ejemplo, de la solución, que recordarán ustedes que en la política de precios máximos el desplazamiento de la oferta, en este caso, obviamente, hay que actuar sobre la oferta, uno sobre la demanda es difícil actuar, hay que actuar sobre la oferta a los efectos de que pueda lograr eficiencia, bajar sus costos y meterse, ser competitivos a nivel internacional. Situaciones dificultosas, hay muchos elementos que impiden la competencia internacional y que hacen que no se pueda acceder a lo que plantea la teoría tradicional. Bien, vamos a llegar hasta aquí hoy. ¿Preguntas sobre esto?